En el libro de San Mateo, en el capítulo 24, comenzando en el verso 1, dice el Evangelio de la siguiente manera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hemos estudiado en esta oportunidad la venida del Señor para el tiempo en el cual nos encontramos, la cual ya en la primera parte, la parte que tiene que ver con el séptimo sello, ya está cumplida y está en proceso el cumplimiento de el quinto sello y el sexto sello. La venida del Señor, como todos sabemos, tiene la apertura de 3 sellos en 3 cuerpos diferentes. El tema que estaremos estudiando lo hemos titulado El tabernáculo que confeccionó Moisés en el desierto. Eso es alrededor de lo cual estaremos estudiando, ya que Moisés confeccionó un tabernáculo que fue una carpa y el rey Salomón construyó un templo, una casa hecha de piedra, y ambas obras fueron la voluntad de Dios y son tipos del templo que construiría el Señor Jesucristo con piedras vivas. Nosotros es necesario que tengamos claridad sobre la construcción del tipo y figura, y también tengamos la revelación de la construcción del templo sobrenatural, el templo donde mora el Señor Jesucristo. Los templos que fueron tipos y figuras fueron templos temporeros, pero el templo del Señor Jesucristo, la casa donde Él mora, es eterna. En los templos que fueron tipos y figuras, allí pues estuvo la presencia de Dios, y allí Dios guió su obra. La columna de fuego entró en el tabernáculo que confeccionó Moisés en el desierto, y hubo un momento que tipifica también un momento en el templo del Señor Jesucristo, en donde los sacerdotes no podían ministrar porque la nube entró al templo y llenó todo el lugar. Y eso es tipo y figura de algún momento en el programa de Dios donde la dedicación del templo producirá esa etapa donde ningún orden sacerdotal humano podrá ministrar, porque la columna de fuego estará ministrando. En el tiempo en el cual nos encontramos, estas cosas se han estado moviendo y nosotros necesitamos conocerlas para tener claridad sobre lo que se está cumpliendo en medio de nosotros. No podemos confundirnos y tomar una obra sobrenatural como la que Dios está cumpliendo y darle una interpretación intelectual
humana y luego pretender ser transformado y tratado con unas ideas humanas. Eso no conviene, no le conviene al pueblo, no le conviene a los ministros, no conviene en la edad ni en la dispensación. Lo que sí conviene es que la palabra se haya hecho carne y que la revelación divina fluya en toda su plenitud en el pueblo. Hemos estado en la construcción de una carpa, la cual se ha construido con el buen deseo de todos los latinoamericanos. Y lo hemos hecho con amor, con fe. Y nos sentimos privilegiados de haber participado en una obra tan magna, tan importante. Pero esa obra es tipo y figura. Apenas en ella está simbolizado lo que realmente va a suceder en el tiempo en el cual nos encontramos. Como ya tenemos en la historia que fue construido el tabernáculo en el desierto, después fue construido en la tierra prometida el templo que preparó los materiales el rey David y terminó construyéndolo en un lugar lejano el rey Salomón. Y cuando se armó el templo, según las escrituras, no se escuchó un martillazo, porque todo se labró de tal manera que todo se acomodó y el templo fue construido en una etapa de silencio. Así ha sido la construcción del templo del Señor Jesucristo, que sí es el templo de morada del Hijo de Dios. Ahora, vean ustedes, es importante entonces que tengamos claridad para que de esa manera no vayamos a direccionar mal los tipos y figuras, porque tenemos un profeta, William Soto Santiago, que nos enseñó la revelación. Cuando nosotros no teníamos la presencia y no teníamos el ministerio de la segunda venida en vigencia sobre la tierra, leíamos el libro del Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, el discípulo amado, y del ángel del Señor Jesucristo. Nos confundíamos, veíamos allí unas bestias, veíamos un juicio del sol oscureciéndose y veíamos cosas espantosas. Y ese era el concepto que teníamos de ese libro. Pero cuando apareció el ministerio y tomó vigencia de William Soto Santiago, el ángel del Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? Miren, fue colocada la revelación sobre cada uno de los símbolos, sobre cada uno de lo que por letra aparece en el Apocalipsis como figuras quizás abstractas, quizás figuras desconocidas para nosotros, porque se trata de un lenguaje de otra dimensión. Por eso, el profeta que nosotros tenemos en la escena es el profeta de la revelación, no de la letra. Con esa letra nos confundimos, y si no tenemos la revelación para descifrar los tipos y figuras, los símbolos que hay en esa letra, miren, quizás fuéramos el grupo más confundido, pero ahora somos el grupo con más luz. Ahora somos la esposa del Cordero, que es el grupo que puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien. Y eso ha estado sucediendo. Me refería a que hemos estado construyendo una carpa catedral y se ha escuchado en el ambiente que si nosotros construimos la carpa catedral, entonces habremos alcanzado todas las promesas. Y si eso nosotros lo ponemos de esa manera, pensando que es la forma como vamos a tener la transformación, como vamos a tener el rapto,
y confiamos en una palabra que no es la revelación. Entonces, ¿qué sucedería con eso? Miren, las personas se sentirían satisfechos de haber hecho la carpa catedral terminado y ya tienen asegurada su transformación y la fe del rapto. No. Lo que da la fe del rapto no es el tipo y figura. Lo que da la fe de transformación no es la lona, no es la estructura que está debajo de la lona, no es el terreno. Lo que da la revelación es ese libro sellado con 7 sellos. Esos truenos, por 56 años, estuvo trayendo el mensajero de la revelación. Y ese mensajero se llama William Soto Santiago. También ese mensajero es la piedra de tropiezo. Los teólogos de la tierra, los eruditos, los grandes pensadores de la tierra ven en el doctor William Soto Santiago una persona diferente a lo que realmente es él dentro de las Sagradas Escrituras. El doctor William Soto Santiago es el velo de carne que Dios en este tiempo toma como verdadero templo, y él es el profeta que traspasa de lo natural a lo sobrenatural. La misión que le ha sido comisionada al ministerio del doctor William Soto Santiago, para empezar, tiene una obra de recogimiento en la tierra, en la conclusión del templo, y esta vez el templo se está construyendo en la parte que tiene que ver con el lugar santísimo, donde el pecado desaparece, termina. Así sucedió en el templo, que es tipo y figura, pero también en el templo que es real, que es hecho no de mano. Las piedras de ese templo son piedras vivas, son personas llenos de la columna de fuego, llenos de la nube, porque eso es lo que sucede en el tiempo del lugar santísimo en el templo. Ahora nos encontramos en el tiempo en donde está siendo construido este templo, está siendo construido una carpa. El reverendo William Marion Branham tuvo la visión de la carpa y él pensó que era él a quien le tocaba estar bajo esa carpa, y a medida que fue transcurriendo el tiempo, finalmente comprendió que la carpa era algo que se estaría haciendo uso de ese tipo y figura de la actualidad en la tercera etapa. Y la tercera etapa, en el tiempo cuando los que están en el paraíso regresan a la tierra. ¿Qué entonces significa todo esto? Que el ministerio que tenemos del séptimo sello sobre la tierra luego continúa abriendo el quinto sello en el paraíso, y al realizarse la obra en el paraíso viene con los santos en la resurrección, y luego viene con un cuerpo glorificado, y aún le toca todavía llevar a la esposa a la cena de las bodas del Cordero, y luego regresa y le toca todavía ir por la nación de Israel, y en esa etapa acompaña al grupo que estará trabajando en la tierra para que en medio de la gran tribulación una multitud que nadie puede contar, inmensa, son tantos, ellos sean salvos, y sean salvos de acuerdo a la lluvia temprana. De esta manera, el ministerio que tenemos actualmente no es como el de los 7 ángeles mensajeros. Los 7 ángeles mensajeros ejercieron
una labor sobre la tierra y fueron al paraíso a descansar. El ministerio de la segunda venida le toca a él ir a la séptima dimensión, al trono de Dios, por el título de propiedad. Él es el reclamador, viene en la obra de reclamo. Le toca luego ir al paraíso por los que están allí en el paraíso y le toca luego regresar a la tierra. Su esposa no lo va a perder de vista, no lo va a perder de vista en la séptima dimensión, en el trono de Dios, no lo va a perder de vista en el paraíso y tampoco lo va a perder de vista al regresar para viajar con él a la cena de las bodas del Cordero. De pronto la imprudencia de las vírgenes insensatas tendrán toda clase de programas, así como no respetaron cuando el profeta estaba en la tierra y ellos montaron sus propios programas y el mensaje fluía de los labios del mensajero y ni le permitían al pueblo que esa palabra se encarnara plenamente, porque lo ocupaban en cosas que no era el mensaje correspondiente para comérselo en el momento en que el pueblo necesitaba comerse. Todavía se va el mensajero y siguen creando sofismas de distracción para que el pueblo no despierte, no se le encarne la fe del rapto y la fe de la transformación, los 7 truenos, la obra de Dios en la séptima dimensión, la obra de Dios en el paraíso y la obra de Dios regresando del paraíso. No deben de atravesarse, porque eso le hace daño a los líderes y le hace daño también al pueblo. Pero la Escritura dice que habrá un grupo que podrá tomar la palabra de Dios y colocarla bien, y no se estará atravesando. Por eso tenemos el templo que construyó Moisés en el desierto, y tenemos que ese templo es un tipo y figura. Tenemos el templo que construyó el rey Salomón en la tierra prometida y es tipo y figura. Luego Jesús de Nazaret, en la escritura que leímos, dijo: destruyan este templo. Ya lo habían destruido y lo habían reconstruido. Allí tenemos a Zorobabel reconstruyendo este templo, y luego para los días de nuestro amado Señor Jesucristo estaba levantado en las mismas bases en que el rey Salomón lo construyó y lo reconstruyó Zorobabel. Y entonces Jesús de Nazaret, siendo él el templo y sabiendo que él sería derribado, él mismo se tomó tipo y figura de ese templo y habló de sí mismo, señalando hacia ese templo. Y miren ustedes, en la actualidad ha llegado la construcción del templo del Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Y les voy a decir que ese templo está en la etapa del lugar santísimo, listo para la inauguración. Eso no, en el lenguaje divino no se llama inauguración, se llama dedicación. Y estamos listos para la dedicación del templo con esa nube de santos que vienen del paraíso para llenarlo todo y ir al viaje, la cena de las bodas del Cordero. Si las fatuas tienen otro programa, eso es cuestión de cada líder y de cada movimiento, de los cuales van a dar cuenta de Dios. En esta oportunidad estaremos estudiando a profundidad este tema que lo vemos titulado El tabernáculo que confeccionó Moisés en el desierto. No siendo más, que Dios les continúe bendiciendo, y dejo los micrófonos a Julie Falón Macedo. Cordial saludo para todos. El tema para esta ocasión es el tabernáculo que confeccionó Moisés en el desierto. Dios llevó a Moisés al monte para mostrarle los planos del tabernáculo que confeccionó en el desierto. Lo confeccionó con todas las especificaciones que Dios le dio. Esa fue una obra que vino de la mente de Dios.
es una obra correspondiente al programa divino. Este tabernáculo fue construido como un tipo y figura de lo que más adelante construiría nuestro amado Señor Jesucristo. Tenía 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Tenía 2 velos, un velo que separaba el atrio del lugar santo y otro que separaba el lugar santo del lugar santísimo, los cuales representan el velo de carne de la primera venida y el velo de carne de la segunda venida. Este tabernáculo se usó mayormente en la peregrinación por el desierto. Ya en la tierra prometida, el rey David sintió en su corazón construir un templo para morada de Dios en medio del pueblo de Israel. Dios le había dicho al profeta Natán que le dijera al rey David que él era un rey conforme al corazón de Dios. Cuando el rey le expresó el deseo al profeta Natán de construir un templo o una catedral para morada de Dios, el profeta le dijo que lo construyeran. Pero Dios envió al profeta a decirle que él no lo podía construir, porque él había derramado mucha sangre en las guerras y que le daría un hijo que se llamaría Salomón, y que ése construiría el templo, porque en los días de Salomón Dios daría paz en el reino. Ahora tenemos no solamente 2 velos representando la primera y la segunda venida del Señor, sino que tenemos también 2 templos. Entonces, un hombre que se llama David y era rey, tuvo el deseo en su corazón de hacer un templo para adorar a Dios, y Dios le concedió el deseo de su corazón. Hay una diferencia entre la construcción de una obra ordenada por Dios y la construcción de un templo catedral, como el deseo del corazón de un hombre. Hay una diferencia de una cosa que fue ordenada del cielo y otra la cual un hombre tuvo un deseo en su corazón de hacer: un templo en la tierra prometida. Y Dios le concedió ese deseo al rey David, porque era un buen deseo, y a Dios le agradó y vino a ser un tipo y figura. Ambos templos son tipos y figuras de la primera venida del Señor y de la segunda venida del Señor. Mas dijo: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? La construcción en el desierto y la construcción en la tierra prometida son solamente tipos y figuras. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Hebreos 3:5-6. Ahora tenemos el tabernáculo en el desierto y el templo en la tierra prometida. Pero el verdadero templo lo construye el Señor Jesucristo con piedras vivas. Ese es el lugar de morada de Dios. El cuarto Elías vio una visión de una gran carpa y él deseaba colocarla en algún lugar para tener actividades bajo la gran carpa. No se nos puede olvidar que el tabernáculo era una gran carpa y que por el desierto el pueblo de Israel moró bajo carpa. Y el templo que hizo el rey David lo hizo en la tierra prometida. Esa es una insignia de la raza semita, un símbolo para los judíos. Cuando fue terminada la construcción del tabernáculo en el desierto, Moisés lo dedicó
y la nube entró, lo llenó todo, y los sacerdotes no podían ministrar por la gloria de Dios que llenó aquel lugar. En la visión del reverendo William Marion Branham, precursor de la segunda venida del Señor y de las tribus perdidas de la casa de Israel, vio que la nube entraba a la gran carpa, insignia judía, y llenaba aquel lugar, y grandes milagros eran realizados por la columna de fuego. El precursado William Soto Santiago unió las dos insignias de los judíos y confeccionó un lugar que lo llamó la Gran Carpa Catedral. Los judíos verán lo que su Mesías, José, estará haciendo entre los gentiles y sabrán que ese es su rey. Como los dos templos son tipos y figuras de la primera y de la segunda venida, en la gran carpa catedral se une el tabernáculo hecho de lona en el desierto y el templo hecho de piedra en la tierra prometida para dictar cátedras. Ahora tenemos la construcción que es tipo y figura de la primera y segunda venida del Señor. Pero recuerden, solo es tipo y figura. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19. El verdadero templo que construye el Señor Jesucristo con piedras vivas, en el cual sí habita Dios, tiene tres partes: atrio, la ley; lugar santo, la gracia; lugar santísimo, el reino. Ese lugar está listo para ser dedicado, para que la columna de fuego lo llene todo, y ningún orden sacerdotal de aquí de la tierra podrá ministrar, porque la gloria de Dios estará en toda su plenitud en su templo, la primera y segunda venida del ángel del pacto llenando su templo. Cuando regresen los resucitados del paraíso, comandados por el comandante en jefe de las huestes celestiales, no es para llenar el tipo y figura, sino para llenar el templo del Señor Jesucristo. Su casa es su morada. Recuerden, Dios no habita en templos hechos de mano, sino en su casa, cuya casa somos nosotros. El templo que construye el Señor Jesucristo con piedras vivas es lugar guiado por la séptima dimensión con los planos de Dios, dirigida por el ángel del pacto. Ya no es una visión, no es un tipo y figura, mucho menos el buen deseo del corazón de un hombre, sino que es la obra perfecta de Dios, donde la mano del hombre no tiene injerencia. Por eso veremos una dedicación perfecta con la nube llenándolo todo y tomando el control al punto que la voluntad humana no tiene cabida, y si trata de interponerse eso sería una insensatez. Lo grande no son los tipos y figuras, y los participantes de los tipos y figuras no garantizan seguridad, y eso lo deben de tener claro el escogido de Dios para confiar en Dios. Moisés hizo el tabernáculo tipo y figura y no entró a la tierra prometida porque falló. Salomón hizo el templo y después adoró dioses extraños. Que alguien haga un tipo y figura y que le agrade a Dios no les garantiza que esa persona lo haga. Que alguien haga un tipo y figura y que le agrade a Dios no les garantiza que esa persona lo que haga o lo que diga sea lo que nos dará la fe de transformación y rapto.
y la esposa, el grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien. El mensajero no se perderá de vista, aunque tenga que ir al infierno o al paraíso, y aunque estando en la tierra tenga que abrir etapas que la santidad intelectual la use para tropezar con el hombre de Dios. Las vírgenes insensatas tropezarán. Pero la esposa sabe que el esposo tiene las llaves de la muerte y puede entrar y salir de ella cuantas veces sea necesario. Tiene las llaves del infierno y puede entrar y salir cuantas veces sea necesario. La construcción del lugar santísimo fue en América Latina y el Caribe. La columna de fuego voló hacia el occidente cruzando la frontera. Eso nos lo enseñó William Soto Santiago en Los truenos en un idioma desconocido. Él nos dijo que los escudos pertenecen a Jehová. Nos hizo saber que el escudo de Puerto Rico era el cordero echado sobre el libro de los 7 sellos, el escudo de la isla de Elías, San Juan Bautista. Como la columna de fuego cruzó la frontera de Estados Unidos hacia el occidente, el escudo de México es un águila llevando una serpiente en sus garras, haciendo las eses al revés. Un grupo de judíos, a quienes los españoles llamaron indios, viajaban por la llanura buscando un lugar para hacer su asentamiento. El cacique tuvo una visión de un águila llevando una serpiente en sus garras, y donde el águila descendiera para devorar la serpiente, ese era el lugar elegido para construir la ciudad mesiánica, debido a que México significa mesiánico. En aquella llanura había una laguna. Bien adentro de la laguna había una isla, y en esa isla había un nopal. Allí descendió el águila. Allí fue construido la ciudad de México. En la visión de aquel judío está la ciudad mesiánica, el águila devorando la serpiente. Está la isla. Qué gran significado tiene el escudo de la nación, donde el profeta de Dios tuvo su segunda esposa, sus 2 hijas, y una de ellas se llama América, y tiene su nombre y sus apellidos. También sabemos que un águila representa un profeta, y sabemos que ese profeta fue a quien Dios le dio el territorio del lugar santísimo, América Latina y el Caribe. Al ser construido el lugar santísimo en ese lugar, también fueron encontradas allí las tribus perdidas de la casa de Israel. Uno de los grandes amigos del hermano William Soto Santiago, una persona que fue invitada por el profeta de Dios para entrar al lugar santísimo, de quien Benji dijo que el profeta le había dicho que era uno de los que conocería el secreto para hacer los milagros. Estas son cosas que han sucedido tal como hoy las estamos contando. El profeta nos hizo saber que en esa carpa se iban a cumplir los milagros representados en los 5 ensayos que Dios reflejó en el precursor: una tempestad, un tumor de la hermana Meda, esposa del hermano Branham, un pececito que llevaba media hora de muerto y resucitaría, la creación de las ardillas por 6 ocasiones, los hijos de la hermana Hatin Rai, que esos serían milagros de creación, que no sería un espectáculo público que se harían en un cuartico de madera. Cuando la columna de fuego y los santos hayan regresado del paraíso,
y eso sería en un lapso de tiempo de 30 a 40 días. Y en ese lugar, por lo que se ve, van a haber milagros según la lluvia temprana, como lo realizó el reverendo William Marion Branham. Y estarán los milagros de Moisés y Elías en un lapso de tiempo de 30 a 40 días antes del rapto de la iglesia. Por una parte, vemos una fila de oración y tarjetas de oración, llamamiento al altar. Por otra parte, vemos un cuartico pequeño y los 5 ensayos de los cuales fue dicho que los que recibirían el beneficio de sanación no necesitarían tener fe, porque serían hechos en el cuartico por la palabra creadora de quien está en el cuartico. Pero vemos al hermano William Soto Santiago diciéndole a José Benjamín Pérez, diciéndole que Miguel Bermúdez Marín, Andrés Cruz Gallego y él, José Benjamín Pérez, estarían haciendo los milagros y que ellos repartirían tarjetas de oración, como en los días del reverendo William Marion Branham. Recuerde que el profeta de Dios de este tiempo final tiene las dos lluvias: lluvia temprana, dispensación de la gracia; lluvia tardía, dispensación del reino. Y aún en la gran tribulación hay un grupo que, recibiendo esa lluvia, se salvarán, y es una multitud que nadie podía contar. También está la lluvia tardía, con la cual salen la nación de Israel para entrar al reino de Dios, porque ellos no recibieron la primera venida, pero recibirán la segunda venida del Señor. Recuerde, ellos estarán en el glorioso reino de Dios, pero las vírgenes fatuas se levantarán después de 1000 años. Así que los que no quisieron parar todo, cuando el que establece el reino mandó a detener todo, tendrán la oportunidad de seguir trabajando en la gracia con una multitud que nadie podía contar, mártires de la bestia. Habrá milagros que ya fueron vistos en las 7 edades de la iglesia y en la edad apostólica, y habrá milagros que nunca antes han sido vistos, milagros de la lluvia temprana y milagros de la lluvia tardía. Muchas gracias por su atención. Con nosotros nuevamente Wilberto Mar. El mensaje que hemos recibido en este tiempo final, al cual Dios le dio al doctor William Soto Santiago, un mensaje eterno, un mensajero eterno, una edad eterna, mensajero que establece el reino de Dios sobre la tierra, mensajero que viene para la nación de Israel, cumpliendo la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Y eso empieza a contar después que la esposa ha sido tomada en el rapto, como está profetizado. El mensaje es necesario que lo estudiemos a la luz de la revelación divina. El mensajero que nosotros tenemos es la segunda venida del Señor. Después de ese mensajero no viene más mensajero, y Él cumple lo que debe cumplirse en la séptima dimensión, en la sexta dimensión y en esta dimensión terrenal, regresando con los resucitados y luego yendo a la cena de las bodas del Cordero con la esposa, y luego continuando con las vírgenes fatuas, con la nación de Israel, juntando esos dos palos y empezando
el glorioso reino milenial. Todas estas cosas son hechas por el mensajero eterno, cumpliendo la segunda venida del Señor. Es importante que cuando estudiemos y escuchemos el mensaje que hemos recibido, lo miremos tal como nos fue dado por el hombre de Dios, que es el instrumento que fue simbolizado en los dos olivos que están en el lugar santísimo, que fue simbolizado en el monte de la transfiguración y que fue simbolizado en Zacarías, donde habla de los dos ungidos que están delante de Dios de toda la tierra. Fue simbolizado en el ministerio de Moisés y Elías en medio de los judíos. No cambiemos las escrituras ni tampoco el mensaje en los 56 años en el séptimo sello, la segunda venida del Señor. Cerramos este segmento de esta grabación en el nombre nuevo y eterno del Señor, William Soto Santiago.